Hola querido hermano, querida hermana, es una bendición para mí saludarle en este nuevo capítulo de nuestro programa Abrazando la Neurodiversidad, programa compartido por la Agrupación Cristiana para el Autismo y transmitido a través de la radio Ictus y sus redes sociales. Es una bendición poder continuar compartiendo con ustedes sobre autismo y neurodiversidad. Hoy estaremos hablando acerca de las adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? ¿Por qué son útiles? ¿Por qué son necesarias? ¿Debo hacer adaptaciones? ¿Mi iglesia debe hacer adaptaciones para las personas autistas, para las personas neurodivergentes? La idea es hoy día poder compartir con ustedes las respuestas a estas preguntas. Me presento, mi nombre es Jairo Jorquera, soy padre de una parejita, mi hijo mayor es autista, mi hija menor es neurotípica, ellos son de 8 y 6 años y he tenido la bendición de tenerles como hijos y a través de ellos poder aprender mucho acerca de el autismo y lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder bendecir a estas personas que muchas veces lamentablemente son discriminadas, ¿cierto? En nuestra sociedad y lamentablemente también en nuestras iglesias. Hoy día empiezo solito este capítulo, pero en poco tiempo más va a unir mi esposa para poder compartir. Creo que la segunda parte va a poder estar con nosotros para poder compartir un poco sobre adaptaciones. Ella es psicóloga con formación en autismo, dedicada a trabajar con personas autistas. Así que comenzaremos orando, vamos a tener un tiempo de oración para presentarle este tiempo al Señor y luego una breve reflexión bíblica antes de pasar al tema como tal. Le invito a orar. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti tal como somos. Señor, no podemos ocultarnos porque tú conoces lo profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, y queremos presentarnos ante ti para rogarte que obres, Señor, que sigas obrando como lo has hecho hasta ahora en tu fidelidad y para darte gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por tu misericordia que cada día se renueva. Gracias, Señor, por tu gracia que se ha derramado a nuestro favor. Gracias por la obra de Jesucristo, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por tu amor como Padre. Te damos gracias, Señor, porque no merecemos estar cerca tuyo. Y tú nos llamas a ti, Señor, y nos muestras tanta necesidad y nos muestras tantas personas, Señor, que necesitan ser acompañadas en sus procesos de vida, Señor. Oramos por las familias, Señor, de personas autistas que han recibido recientemente el diagnóstico, Señor, que están recién entrando en este mundo, conociendo sobre autismo. Señor, oramos por las personas, por las familias donde tienen familiares autistas por muchos años ya, Señor, adolescentes, adultos ya, Señor, y que han pasado por largos años, Señor, junto a ellos, aprendiendo cada día más, Señor. Oramos por su fuerza, por su espíritu, por sus corazones, Señor. Lamentablemente, como hemos visto en otros días, Señor, nuestra sociedad tiende a discriminar a las personas diferentes, Señor, a las personas autistas, a las que tienen, Señor, alguna característica, Señor, distinta, y por ello muchas veces las familias sufren mucho, Señor, y por supuesto también las personas autistas, Señor, y oramos por ellos, para que ellos puedan, Señor, conocerte, para que la iglesia sea un lugar donde ellos puedan llegar a recibir de ti, a recibir el evangelio, a recibir la palabra, a recibir amor, Señor, que las iglesias puedan ser un lugar donde ellos puedan verte a ti, Señor, puedan ver tu amor, puedan ver tu cercanía, Señor, puedan ver tu corazón. Ayúdanos como iglesia, Señor, a transformarnos, Señor, en lugares donde podamos compartir el evangelio con todos, Señor, como tu palabra lo enseña, Señor, con toda criatura. Que podamos llevarle, Señor, el evangelio, que podamos acompañarle en su proceso de crecimiento, en discipulado, Señor, y también en su servicio, papito. Ayúdanos a no ser lugares donde se discrimine, Señor. Ayúdanos a aprender de esto, Señor, a lograr interiorizar la información que estamos compartiendo, Señor, para poder vivirla, Señor. Y poder estar con las personas autistas, Señor, como miembros activos de nuestras congregaciones, que pueden compartir, que pueden edificarnos, Señor, que pueden compartirnos una palabra, que pueden enseñarnos, Señor. Creemos, Señor, que es parte de lo que está en tu corazón, Señor, que en este tiempo se levanten más y más voces, Señor, de autistas, Señor, cristianos y no cristianos, a decir lo que sienten, a decir lo que han vivido y lo que necesitan, Señor, y queremos escucharlos, no queremos hacer oídos sordos. Guíanos, Señor, a adelantarnos a la sociedad, Señor, y a atender a la aceptación, Señor, de las personas autistas, a no esperar que la sociedad nos obligue, Señor, a hacerlo, sino que como iglesia podamos ser un lugar de paz, de descanso, de aceptación, Señor, de valoración, Señor, para ellos. Te rogamos esto por cada uno de nosotros, Señor, por nuestros corazones, por nuestras mentes, Señor, y te pedimos
por nosotros los que vamos a estar compartiendo hoy día, Señor, para que tú nos des palabras, Señor, para que nos guíes, Señor, sobre cómo compartir de mejor manera, de manera clara, Señor, lo que tú quieres hoy día para tu iglesia. Te ruego, Señor, bendición para cada uno de mis hermanos que está escuchando este video, Señor, que está viendo este video o está escuchando este audio, papá. Bendícele tú, llénale tú, Señor, sigue obrando en sus vidas, sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros, cada día transformándonos más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo hasta la venida, Señor, suya, papá, que estamos esperando. Te dejamos este tiempo en tus manos, confiando solamente en tu gracia y en tu misericordia, en tu poder, en el poder de tu Espíritu Santo para cambiarnos, Señor. Confiando solamente en ti, dejamos esta oración en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito, querido hermano, a compartir una reflexión bíblica en 1 Corintios 9, versículo 19 en adelante. Voy a compartir 4 o 5 versículos en una breve reflexión bíblica. El programa que hoy día tenemos, que estamos haciendo en este momento, se llama Abrazando la Neurodiversidad. Cuando hablamos de neurodiversidad, ¿cierto? Estamos hablando de una palabra que es compuesta, que está compuesta por la palabra neuro, ¿cierto? Y luego por el prefijo neuro por diversidad. Sabemos que neuro tiene que ver con la neurología, ¿cierto? Con la arquitectura del cerebro, cómo funcionan los cerebros. Y diversidad implica cosas que son diferentes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de que en el mundo todas las personas tenemos cerebros diferentes. No hay dos cerebros iguales. Ahora, la palabra diversidad, lamentablemente, en muchas iglesias, ¿cierto? Genera un poco de rechazo por los temas que se hablan hoy día respecto a la diversidad. Pero cuando hablamos de neurodiversidad, estamos hablando de algo que tiene que ver con el cerebro. Ahora, respecto a la diversidad, respecto al ser diferente y a cómo nosotros debemos actuar frente a las diferencias, la palabra nos habla, ¿sí? Y lo que dice acá en 1 Corintios 9, 19, dice así. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Esta iglesia, si leemos 1 Corintios, 2 Corintios, era una iglesia bastante complicada, y en este capítulo en particular Pablo está hablando de alguna forma defendiendo su ministerio porque él era rechazado por esta iglesia, una de las iglesias que él había participado en la fundación, que Dios mismo, si le hemos hecho, nos muestra que Dios mismo le había dicho que se quedara en ese lugar porque tenía mucha gente ahí, que tenía que ser salva. Entonces Pablo había cumplido su ministerio en ese lugar, compartiendo el Evangelio, predicando el Evangelio. Sin embargo, la iglesia de Corinto le había rechazado. La cuestión es que frente a todo esto, Pablo comienza diciendo lo que leímos recién, que él es libre. Él no le debe nada a nadie, él no tiene ninguna deuda con nadie porque él ha dado todo y no le ha cobrado nada. Y por lo tanto, él es libre de cada uno de ellos. Es libre. Sin embargo, él ha tomado una decisión. Él tomó la decisión de hacerse a sí mismo siervo de todos. ¿Con qué fin? Dice el versículo 19, para ganar a mayor número. Pablo elige hacerse siervo de todos, siendo libre. Él elige esto para ganar a mayor número, porque para Pablo, en su forma de ver la vida en Cristo, lo más importante en su ministerio, en su servicio de vida, era alcanzar a otros. Llevar a otros a Cristo, mostrarle al Señor que lo había salvado a él, compartirles el Evangelio. Entonces él estaba dispuesto a hacerse siervo de todos con tal de ganar a algunos, al mayor número posible, según lo que él dice
en este pasaje. Es interesante esto y es desafiante, porque la pregunta que yo me hago y que le hago a usted también en este momento es: ¿qué está dispuesto a hacer usted, que estoy dispuesto a hacer hoy yo para llevar a otros a Cristo, para mostrarles a otros el amor de Cristo, para poder presentarles el Evangelio tal como nos fue presentado a nosotros? ¿Cuál es mi prioridad? La prioridad de Pablo era compartir el Evangelio, era presentar el Evangelio. Esa era su prioridad. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la mía? Porque Pablo decía, teniendo claro esta prioridad, que era presentar el Evangelio, que él estaba dispuesto a dejar su derecho, su libertad, para adaptarse a otros. Porque eso es lo que Pablo sigue diciendo luego en el versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos, me he hecho a los sin ley como sin ley, yo teniendo ley. Dice él, pero para alcanzarlos he actuado de esta forma, me he acercado a ellos tal como ellos son. Y si nosotros vemos en Hechos el servicio, el ministerio que Pablo llevaba a cabo en las iglesias por todo el Imperio Romano, se entiende cómo lo hacía. Nosotros vemos que él llega a las ciudades donde hay sinagogas y va a las sinagogas donde están los judíos y les predica. Desde las escrituras, el Evangelio les presenta a Cristo a través de las escrituras que los judíos usaban. Entonces los judíos, por ejemplo los bereanos, veían eso y decían, sí, esto sale en la escritura, lo que nos está compartiendo Pablo, este predicador. Y podían así conocer el Evangelio. Entonces Pablo a los judíos les hablaba como a judíos para que ellos le entendieran. Pablo se adaptaba a ellos. Si llegaba a una ciudad donde no había sinagoga y se juntaban a orar cerca del río, él lo que hacía era ir cerca del río. Oraba junto a ellos y les presentaba el Evangelio. Y les compartía el Evangelio del Señor Jesucristo, porque él se iba a adaptar siempre que fuera necesario para poder compartir el Evangelio, porque eso era lo más importante. Y si las personas eran diferentes, él estaba dispuesto a adaptarse a ellos por amor a Dios y también para poder alcanzarles a ellos, a quienes él se consideraba deudor de predicarles, de compartirles el Evangelio. Cuando él predica en Atenas, él no toma las escrituras como base, porque los atenienses, que eran griegos, que eran romanos, no les importaba. Ellos querían escuchar algo lógico, algo que llamara su atención, una filosofía, algo que fuera elocuente, un gran mensaje que les fuera atractivo en sus mentes. Y él lo que hace es adaptarse, sin dejar de predicar a Cristo. Pero lo que puede adaptarse, él lo hace, y en vez de predicar en la sinagoga, él les predica ahí, en el lugar, en el aerópago, donde estaban todas las personas que les interesaba escuchar, reunidos, porque esa era su costumbre. Entonces Pablo se adapta a cada uno, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. El versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces él tenía claro cuál era su propósito. Su propósito era predicar el Evangelio. Su propósito era manifestar, mostrar a Cristo, dar testimonio del que lo había salvado, presentar el camino que él había caminado, que él había vivido, a quien él había conocido, a otros para que también pudieran hacerlo. Y el desafío para mí, el desafío para nosotros es: ¿qué estoy dispuesto a hacer yo para presentar el Evangelio a otros? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo para presentar a Cristo, para manifestar a Cristo en mi vida por el bien de otros? ¿Estoy dispuesto a adaptarme? ¿Estoy dispuesto a flexibilizar por amor a otros? Dejar quizás esas cosas que a mí me convienen, que a mí me acomodan, que me salen más fáciles, por amor a otros, porque el otro lo necesita para poder recibir el Evangelio que nosotros recibimos. Todo esto, dice él, y esto hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él, para ser parte de este proceso de la buena noticia, de compartir la buena noticia de la salvación. Pablo, él decide negarse a sí mismo y ser flexible. Para nosotros muchas veces va a ser más fácil ser inflexible en nuestra forma de predicar el Evangelio, en nuestra forma de aceptar a las personas, de recibir a las personas en la iglesia, de hacer el culto. Va a ser más fácil ser inflexible, pero Pablo dice, no, yo me voy a adaptar para poder llevar a muchos, a todos los que se pueda, al Evangelio de Cristo, sin alejarse de lo que las Escrituras dicen. ¿Sí? Teniéndolo eso como una base que está ahí firme, pero la forma en que esa base se comparte con otras, Pablo estaba dispuesto a flexibilizar en la forma de acercarse a otros. ¿No sabéis? Y con esto terminamos esta reflexión en el versículo 24, ¿no? 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces Pablo dice, pónganse las pilas. En chileno, ¿cierto? Esto no es un juego. Vivan la vida en Cristo como una carrera que tienen que ir de los primeros. No se queden esperando a los demás. En esto de predicar el Evangelio. El Evangelio está disponible para predicarlo. Está ahí y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que esté en nuestras manos para poder llevar el Evangelio. En este caso Pablo lo compara, hace la analogía de una carrera, ¿sí? Hacer lo que esté en las manos de nosotros como deportistas para estar preparados para esa carrera y para poder correrla y ganarla, para la gloria de Dios el Padre y para beneficio de las personas que escuchen el Evangelio de nuestro Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros, a cada uno de nosotros, los que hemos recibido la palabra del Señor, hemos sido salvados, hemos sido transformados y su Espíritu Santo, por pura misericordia, nos mantiene hasta hoy día fieles a Él, por su fidelidad. Y Él nos llama a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces Pablo, en ese tiempo había diversidad de razas, los griegos y los judíos no siempre se llevaban bien. La Biblia misma nos muestra ya situaciones en las que tenían conflicto, esclavos y libres, ricos y pobres. Habían diferencias, diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes culturas. Y en medio de todo eso, el Señor dice, prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos a todas las naciones. Y se va a cumplir cuando lleguemos a la presencia del Señor que habrán personas de toda tribu, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Se va a cumplir que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces el Señor sabía que iba a ser así. La iglesia del Señor nació en una situación donde había culturas que se mezclaban, habían diferencias. Y el ejemplo que nos pone Pablo, el modelo que nos pone Pablo es el modelo de la adaptación, de la flexibilidad para compartir el Evangelio. Sin negar a Cristo, sin negar el Evangelio, sin negar la enseñanza bíblica, ¿sí? Pero adaptando la forma de compartirla para poder alcanzar a los que necesitaban ser alcanzados, a los que necesitaban del Señor. La invitación hoy día, hermanos, en esta reflexión es a estar dispuestos, primero, a tener la prioridad que tenía Pablo de predicar el Evangelio, de predicar a Cristo. Que ese sea nuestro objetivo, porque él tenía ese objetivo y eso lo llevó a tomar decisiones, ¿cierto? Y la segunda decía, nosotros tenemos este objetivo, entonces estar dispuestos a adaptarnos para poder compartir. Y al revés, evaluémonos nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a adaptarnos? ¿Estamos dispuestos a flexibilizar en el culto? ¿Estamos dispuestos a flexibilizar en nuestra forma de compartir el Evangelio para poder llevarlos a otros que piensan diferente, a otros que hablan diferente, a personas neurodivergentes, a personas autistas, a personas ciegas, a personas con síndrome de Down? ¿Podemos cambiar nuestra forma de exponer para que sea más fácil comunicarnos entre nosotros? ¿Estamos dispuestos a flexibilizar en nuestra forma de hacer el culto por amor a otros? Y si no estamos dispuestos es porque quizás no tenemos como primer objetivo que Cristo sea levantado en medio de todos, mostrar a Cristo, y quizás sin darnos cuenta nuestro objetivo en nuestros corazones es otro. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor ilumine nuestros corazones y nos dé fortaleza y sabiduría para poder reconocer esto y presentarlo ante Él. Que el Señor nos guíe también para ser creativos en la forma de poder compartir el Evangelio, que el Señor nos guíe para ser creativos en la forma de hacer culto, ¿cierto? Y no solamente guiarnos por lo que siempre hemos hecho, sino estar dispuestos a poder cambiar por el bien de muchos, para que muchos puedan ser salvados, para que muchos puedan ser alcanzados. Así que, hermanos, con esto terminamos la primera parte. Antes de pasar a la segunda parte, donde comenzaremos ya a hablar de adaptaciones para las personas autistas, adaptaciones que se pueden hacer en nuestros corazones, adaptaciones que se pueden hacer en nuestras iglesias para poder recibir a las personas autistas que se sientan más cómodas y que también puedan recibir de mejor manera la palabra del Señor. Hola hermanos, estamos de vuelta ya con nuestro programa Abrazando la Neurodiversidad, compartido por la agrupación cristiana para el autismo de la que somos parte y transmitida por la radio Ictus. Hoy día estamos hablando de adaptaciones. Ya llegó Carlita, mi esposita. Carla es psicóloga con formación en autismo, dedicada también a trabajar con personas autistas, y vamos a seguir hablando hoy día de adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? ¿Son necesarias en la iglesia, Carlita? Me gustaría dar una definición de lo que son las adaptaciones. ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adaptaciones?
Adaptaciones son ajustes razonables o modificaciones necesarias que una persona requiere para garantizar su acceso al goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos, libertades fundamentales y participación en la comunidad. Ya es una definición más o menos completa de lo que son las adaptaciones. ¿Ya? Y sin duda la Iglesia necesita saber lo que son las adaptaciones y estar dispuesta a hacerlos también. Debemos también recordar y considerar algo que a veces se nos olvida o pasamos por alto, ¿ya? Que es que las personas autistas constantemente están haciendo adaptaciones, ¿ya? Solo por el hecho de vivir en un sistema que está hecho para neurotípicos, ¿cierto? Por ser una minoría, ellos están constantemente adaptándose, ¿ya? Y eso también, obviamente, como lo hemos hablado, implica un desgaste para ellos, y es justo que nosotros también nos adaptemos a ellos y los consideremos sus necesidades, sus características, para que ellos puedan acceder a una participación, sobre todo en la Iglesia también, ¿cierto? Participar de una comunidad de fe, y que eso no sea una carga constante para ellos. Lamentablemente pasa mucho. Sí, pasa mucho que nosotros los neurotípicos, ¿cierto? Los que somos la mayoría, no consideramos el esfuerzo que hace la persona autista, la persona que es neurodivergente, para adaptarse a nuestro sistema, ¿sí? A nuestro sistema de cosas. El sistema en general no es muy flexible en esto, ¿sí? Y nuestra iglesia lamentablemente tampoco históricamente lo han sido. En general tenemos una forma de hacer culto, una forma de hacer iglesia que no considera el esfuerzo que hacen las personas que son diferentes, que son neurodivergentes, para poder participar en el culto. Entonces, le invitamos, hermanos, a orar junto con nosotros. Le invitamos a orar para que la iglesia sea más consciente del esfuerzo que hacen las personas autistas para poder ser parte. Y que podamos valorar esto, que podamos valorar el esfuerzo que hacen para comunicarse con nosotros en la forma que muchas veces nosotros les exigimos que lo hagan. ¿Carla? Uh-huh. Sí, entonces esto muestra la necesidad de hacer ajustes, y para que sea también un esfuerzo un poco más parejo, ¿no? De que nosotros también podamos contribuir a que ellos puedan tener acceso a todo lo que ellos necesiten, sin que eso sea tan difícil, que sea tan desgastante. Bueno, y para hablar de temas específicos, quiero presentar dos áreas en las que podemos hacer adaptaciones, dos áreas generales, ¿ya? Primero, adaptaciones en las personas, o sea, que nosotros como seres humanos podemos hacer en beneficio de las personas autistas, y adaptaciones en el contexto, ¿ya? En el ambiente, ¿ya? Me refiero a cosas que se pueden hacer. Bueno, yo voy a dar ejemplos, ¿ya? Ejemplos específicos de estas dos áreas en las que necesitamos hacer ajustes, ¿ya? Primero, las personas. Como decía mi esposo, dio varios ejemplos de cómo nosotros a veces somos poco accesibles o poco conscientes de la necesidad de las personas autistas, y los estamos llevando, ¿cierto?, a adaptarse a nosotros, ¿ya? Y cómo podemos adaptarnos nosotros a ellos y ajustarnos o hacer, digamos, ciertos cambios en nosotros mismos para poder para que ellos sean beneficiados por amor a ellos. Primero, ser personas predecibles, ¿ya? Los seres humanos en general no somos muy predecibles. Muchas veces salimos con cosas muy, muy inesperadas, reacciones. Bueno, no somos muy, ¿cómo lo explico? Reaccionamos, ¿cierto?, de diferentes formas. A veces reaccionamos según nuestro estado emocional, ¿ya? Y no somos muy consecuentes con lo que creemos, ¿ya? O con lo que decimos creer, ¿ya? Entonces, en un momento nos comportamos de cierta forma, y otro momento que me siento a lo mejor diferente, o cansada o enojada, hago otra cosa. Entonces no somos muy claros, y eso puede ser muy complejo. Sí, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando nosotros los papás estamos con nuestro hijo y viene nuestro hijo y hace un dibujo en nuestro cuaderno,
Y si estamos de buen ánimo Ujú. y relajados, puede que eso no nos importe nada. Bueno, ok, perdimos una hoja, no importa. Pero quizás en otro contexto, en otra situación donde estamos estresados por el trabajo o por cualquier motivo, puede que nos moleste ese mismo acto que hace nuestro hijo. Ujú. ¿Sí? Entonces reaccionamos de forma diferente ante la misma situación, algo que obviamente no podría ser predecible para Ujú. otro. ¿Sí? Y esto es un ejemplo que a diario pasa mucho, así que reaccionamos de diferentes formas ante lo mismo. A veces podemos retar a Ujú. un niño por hacer algo y otras veces reírnos de eso Sí. mismo. Ujú. ¿Sí? Esa es la inconsistencia que a veces tenemos y que en general se recomienda ser consistentes como papás, en general con un niño, para que Con el niño cualquier sepa, niño. con cualquier Sí. niño neurotípico o neurodivergente, ser consistente, eso beneficia la comprensión del niño, que las cosas sean claras y que haya una razón más allá de lo que yo en el momento pueda querer o sentir. Bueno, como dije, ser predecibles, ya ser personas predecibles para una persona autista es algo que un autista lo agradecería mucho, ya que él pueda saber que lo que yo digo lo cumplo o me esfuerzo por cumplirlo. Ujú. ¿Sí? Entonces, que tengo, que de alguna manera eso permite ser una persona confiable, ¿ya? Y eso es, en realidad es un desafío bueno, ¿sí? Que de alguna forma es, eh, va a bendecir a las personas autistas, pero no solo a ellos, sino creo que a cualquier persona. Sí. Si somos personas confiables, que nuestra palabra vale, que nos guiamos no por nuestras emociones, sino por convicciones, ¿cierto? Pero a veces en cosas, en detalles, no somos así. Y en cosas como la que dijo mi esposo, que a veces uno no las ve como nada malo, para una persona autista puede ser muy confuso y desgastante también, emocionalmente, mentalmente, tratando de entender por qué esta persona dice esto y después dice lo otro, de la misma circunstancia. Mm. Bueno, ser predecibles es un ajuste que podemos hacer nosotros. Ser directos, ¿ya? Ser personas que decimos directamente lo que pensamos, obviamente con el cuidado, ¿cierto?, de que la persona requiere, no si realmente, no sé, es un niño y su dibujo no está como hermoso, no le vamos a decir que su dibujo está feo, no me refiero a ser como lapidarios en lo que vamos a decir, ¿ya? Pero sí ser directos y no y evitar estas Indirecta. indirectas. Ujú. Sí. Exacto, indirectas. Intentar ser lo más directo con lo que queremos decir. Lo que quiero decir, eso digo. ¿Ya? Obviamente con el cuidado y el amor que implica hacia el otro, pero dentro de lo que se pueda, ser directos al hablar. Sí, los neurotípicos Ujú. tenemos una tendencia a ser indirectos, a tratar de que las personas como que infieran lo que estamos pensando o lo que queremos, y muchas veces, por ejemplo, no pedimos las cosas, sino que hacemos gestos. Entonces con las personas autistas es conveniente, recomendable ser directos. Si necesitamos ayuda, pedir ayuda. Ujú. Si queremos pasar, pedir permiso para pasar, por ejemplo. Sí, por ejemplo, claro, porque puede ocurrir y ocurre que después existe la queja de por ejemplo, oye, nadie me ayuda en esta casa, típico de madre, típico de dueña de casa. Nadie me ayuda, pero no se pide ayuda y no se da una responsabilidad directa, ¿sí? Por ejemplo, ayuda a hacer esto, ¿sí? O puedes ayudar en esto. Sí. Ser más directos y no Sí. asumir que lo otro va a verme haciendo algo y va a tener que inferir y decir, voy a ir a ayudarle. Sí, o la típica frase, hoy hay mucho que hacer, hoy hay mucha, no sé, Ujú. loza que lavar, y la idea acá no es hacerlo, sino poder Pedirlo amablemente, pedirlo y la persona va a decirlo. poder decir que sí puede o que no puede, pero eso le va a facilitar la comunicación. Bueno, nos va a facilitar la comunicación para ambos lados. Exacto. Sí. Bien, otro tema. Considerar el perfil sensorial de la persona autista. ¿Ya? Lo que estamos dando son ejemplos. ¿Ya? No podemos decir que todas las personas autistas son o van a requerir estos mismos ajustes, pero en general consideramos que son recomendables. ¿Ya? Ujú. Pero los ejemplos que damos son ejemplos. Y en el caso del perfil sensorial también es único en cada persona. Entonces, es importante, por ejemplo, podemos decir, a una persona autista a nivel sensorial le molestan los olores fuertes, por ejemplo. Los olores fuertes. Entonces, si yo sé y
le he preguntado a su familia que si voy a ir a una casa de una persona que tiene su hijo en el espectro autista, preguntar qué cosas le afectan a nivel sensorial para poder considerar eso al relacionarme con él. Si a él le afectan los olores, como dije, y no me pongo entonces un perfume ahí antes de entrar, me pongo un poquito de perfume nomás, porque sé que a él le va a afectar. O si me gusta ponerme perfume, voy a tener que aceptar que él no se va a querer acercar a mí, ¿ya? Y no lo voy a estar forzando a darme un abrazo si me puse harto perfume y a él le afecta, ¿ya? O si él dice que le molesta el perfume, no me voy a sentir mal, porque entiendo que es parte de su perfil sensorial, de sus características a nivel sensorial. Sí, igual entender que muchas veces ellos van a ser directos con nosotros respecto a estos temas sensoriales que les molestan, sin intención de pasarnos a llevar. Por ejemplo, diciéndonos que no les gusta nuestro olor, ¿sí? Que le incomoda nuestro olor. Puede que algunos sean así directos y nos digan esto y no tienen necesariamente ninguna intención de ofendernos exactamente. Entonces es una forma de respetarle el considerar su perfil sensorial único. Es una forma de considerarlo a ellos como personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos también, autistas que pueden tener algo de este tipo que les pueda estar incomodando. ¿Sí? Entonces, si ellos son capaces de compartirlo con nosotros directamente, respetarlo. Si lo hacen sus padres, respetarlo. Es una forma de manifestar el amor, es una forma de manifestar el ser flexible, porque al final, como decíamos antes, lo importante es compartir de Cristo. Lo importante es compartirle el amor que el Señor les ha dado. ¿Sí? Para eso estamos, para eso somos iglesia. ¿Sí? Entonces, poder dejar de lado estas cosas que pueden ser secundarias, que pueden ser cosas de forma, para dar prioridad al amor. ¿Sí? En este caso a través de la práctica de estas adaptaciones. Sí. Entonces para esto tenemos que ser personas que estemos dispuestos, ¿cierto?, a adaptarnos a sus necesidades sensoriales. Otro ejemplo de considerar el perfil sensorial y respetarlo es, por ejemplo, los abrazos. ¿Ya? A veces nosotros pensamos que los abrazos son necesarios, ¿cierto?, para saludarnos o para que las personas nos demuestren afecto, ¿ya? Y puede ser que a algunas personas autistas no les agraden los abrazos por diferentes razones. Puede ser el olor, puede ser el tema el tacto. Sí, el tema táctil, la presión, diferentes razones, o a veces no considerarlo necesario, ¿sí? que no sea su manera de expresar el cariño o que está contento de que lleguemos a visitarles. Entonces, no forzar eso, respetar que la persona salude o demuestre su cariño de la forma que a él le agrade, ¿ya? Y no forzar el abrazo, esto de parte de los papás, ¿cierto? Que a veces nos sentimos nerviosos porque él no responde los abrazos del que quiere darle el abrazo. La idea es no forzarlo y que tampoco los demás le exijamos, pues las otras personas le exijan poder demostrar el cariño de esa manera. Claro, todas, si se fijan, son los ejemplos que hemos puesto hasta ahora son de adaptaciones personales, adaptaciones que podemos hacer cada uno de nosotros, que nosotros cambiando nuestra forma de relacionarnos, de actuar frente a una persona autista, vamos a estar facilitando el acceso de ellos a la iglesia, a acercarse a nosotros, a escucharnos. Entonces es importante considerar estos ejemplos. Ahora, como dijimos antes, también son solo ejemplos, sí. No son todos los casos iguales, así también pueden haber niños, por ejemplo, o adultos que le encanten los abrazos, autistas, sí. ¿Cierto? Que le encante estar abrazando y tocando, y también es importante respetar eso y considerarlo, ¿sí? Cada caso es particular. Que el Señor nos ayude entonces a estar ahí preparados para estar atentos a la necesidad de cada caso. Sí. Otro tema también es el contacto visual, ¿ya? Muchas veces se exige o se malinterpreta que algunas personas autistas eviten el contacto visual y se les fuerza a mirar a los ojos para así demostrar atención, por ejemplo, ¿cierto? O mostrar empatía, ¿sí? Que a veces se interpreta de esa manera. Entonces, la idea es que seamos personas que respetemos esta característica. Si la persona autista no lo mira a los ojos, no le digamos, no lo forcemos, no nos pongamos ahí en su canal visual, ¿cierto? En su espacio visual para que nos mire, no es necesario, ¿sí? Así que eso también necesitamos respetarlo, considerarlo. Bueno, como dijo mi esposo, son ejemplos, no podemos dar todos los ejemplos, son solo algunos ejemplos. Lo importante es
que seamos personas que consideremos el perfil sensorial y lo respetemos. Otra característica que es bien bíblica, me gustó, escuchar, ¿sí? Que ser como pronto para escuchar, tardo para hablar. Creo que es importante no saturar a la persona autista con muchas palabras, con a lo mejor llegamos a lo mejor a verles, ¿cierto? O los vemos y nos ponemos a hablar y hablar cosas, guiados por la emoción o por la alegría de estar con la persona. Pero eso puede también llegar a saturar o a agotar a la persona autista, ¿sí? Demasiadas palabras, hablar demasiado rápido también. La idea es poder considerar eso, porque además de estar procesando, ¿cierto?, lo que nosotros le decimos, hay muchos estímulos que ellos están recibiendo, ¿cierto? Ya sabemos, o hemos compartido, o lo voy a compartir de nuevo, que ellos se enfocan en muchos detalles que nosotros filtramos. Entonces, constantemente están recibiendo mucha información, y que nosotros lleguemos a hablar y hablar sin parar, puede también sobrecargarlos. Escuchar. Claro, ser más y darle pronto para espacio. escuchar. Sí, y darle el espacio para que se puedan comunicar según lo que ellos necesiten. Al escucharles también la vamos a ir conociendo, ¿sí? Y eso nos va a permitir poder acercarnos a ellos de una manera respetuosa, ¿sí? Nos van a hablar de sus intereses y nosotros vamos a poder conocer sus intereses y conocer desde ese interés y poder nosotros mismos estudiarlo y quizás hasta también empezar a disfrutarlo, que es lo ideal, y luego poder compartir de esto juntos, que es una buena herramienta y muy respetuosa con la persona, obviamente siempre que sea algo sincero, ¿sí? Que sea no como una herramienta que vaya a ser utilitaria simplemente para acercarse a la persona, sino que sea real, acercarse a esta persona compartiendo de un interés común. Uh-huh. Sí, otro tema importante en este tema de escuchar es ser pacientes al escuchar, porque a veces el ritmo de la conversación de una persona autista puede ser diferente a la nuestra, ¿sí? Muchas personas autistas hablan de una manera más lenta, buscando las palabras que quieren, que expresan lo que están sus ideas, ¿ya? Exactamente lo que ellos quieren decir. Y en ese proceso a veces pueden ser más lentos, ¿ya? Para poder expresar lo que están pensando, lo que quieren decir. Y a veces los neurotípicos irrumpimos ese proceso que ellos están teniendo para poder expresarnos lo que están pensando, sus ideas. Y como pareciera que se está demorando mucho, no sé si nos ponemos nerviosos, los neurotípicos somos más acelerados a veces, algunos más que otros, y interrumpimos y no respetamos sus ritmos, ¿ya? Entonces en eso igual, ojo con eso, en cuanto a este tema de escuchar, ¿ya? Escuchar y escuchar con paciencia, considerando eso, que no van a andar al ritmo a lo mejor que nosotros queremos, y eso es una adaptación que sin duda permite que ellos puedan sentirse más cómodos con nosotros, ¿sí? Y con la socialización. Sí, que si nos ayuda entonces a estar atentos a ellos, atentos a sus necesidades, preparados también para ser flexibles en nuestra forma de escuchar, ¿sí? En nuestra forma de ser paciente, de esperar y también de hablar, ¿sí? De no tener esta sobrecarga de información que muchas veces podemos tender a hacer. Hay un tema que recién se nos pasó, que tiene que ver con ser predecible, ¿sí? Hay un tema que muchas veces a muchos de nosotros nos gustan, que son las sorpresas. Hay muchas personas autistas que también les gustan harto, pero hay otras personas que le pueden complicar bastante cuando aparecen sorpresas en medio de una actividad que ya está de alguna forma bien establecida, que es predecible, cuando en medio de eso se rompe el ritmo, se rompe el plan que estaba establecido, eso puede causar bastante malestar a algunas personas autistas que tengan que hacer un gran esfuerzo para poder adaptarse ellos a esa sorpresa. Entonces es ideal tener harto cuidado con esto, ¿sí? Y considerar bien si es necesario o no es necesario pasar por esta sorpresa y si va a ser bien tomado por la persona autista. Sí, es importante eso. Otro ajuste que podemos hacer en nosotros es ser personas con disponibilidad para las preguntas, ¿ya? Bueno, esto pasa mucho en las iglesias, ¿ya? O como papás también, que las personas autistas
nos van a hacer preguntas que a lo mejor nosotros no nos parecieran como innecesarias o que no nos hemos hecho, pero ellos, de alguna forma, para poder integrar la información, necesitan entender, y eso va a implicar hacer preguntas, ¿ya? En la iglesia o a nosotros como papás, ¿ya? A lo mejor preguntas que no hemos pensado y no tenemos como la respuesta y vamos a tener que ir, pero estar dispuestos a darle espacio a esas preguntas, darle importancia, ¿ya? A no decirle, no tengo tiempo para esto, si no tengo tiempo ahora, decirle, no tengo tiempo ahora, pero lo vamos a ver, lo voy a buscar más tarde, considerarlo, darle la importancia, porque para la persona es importante y es necesario, como dije, para poder integrar algún tipo de información, ¿cierto? Que se le está dando o que está tratando de entender y que le haga sentido, necesita que haya una comprensión, ¿sí? Una comprensión real. No basta con que sencillamente hay que hacerlo o así son las cosas nada más, sino requiere un análisis y así de esa forma poder integrarlo. Sí, y es muy bueno que hoy día nosotros tenemos disponibles los medios, las redes sociales, que es un espacio, y bueno, y los medios digitales que podemos utilizar para este tipo de cosas, cuando tenemos poco tiempo, por ejemplo. Algo que hemos visto que funciona harto es pedirle o dejar tiempo disponible para que las personas puedan enviar preguntas por los medios digitales, por ejemplo por WhatsApp, y también que uno pueda responderle luego del tiempo, no sé, de culto, a través de esos mismos medios. ¿Sí? Pongo como ejemplo un caso donde una maestra de escuela bíblica le enseña a niños de, no sé, 11 años sobre Adán y Eva, ¿ya? Y estos niños quedan con preguntas sobre Adán y Eva. Entonces darle la posibilidad de que puedan enviarle las preguntas por WhatsApp, si no pueden hacerlo en ese mismo momento, es una puerta abierta para poder entablar una mejor comunicación y también poder responder a las preguntas, ¿sí? Que se les planteen por ese mismo medio. O sea, hoy día tenemos esa posibilidad y tenemos que aprovecharla, y hemos visto que es algo que funciona, ¿sí? Utilizar esos medios para comunicarse con jóvenes autistas, con adultos autistas, es un muy buen medio, porque nos permite tener los tiempos, ir respondiendo y tener un lugar donde poder comunicarse al ritmo que cada uno pueda, sin mayor dificultad. Así que si existe esa posibilidad, obviamente, disponer también ese tipo de medios para preguntas y también para respuestas. Hay muchas otras formas en las que podríamos nosotros adaptarnos, ¿cierto? Como personas, y esto va a depender de cada persona autista según sus características, pero ahora vamos a pasar a las adaptaciones en el ambiente, ¿ya? Algo muy importante es que la persona autista requiere de un ambiente predecible, ¿ya? Un ambiente confiable y predecible. Antes hablamos de las personas con estas características, el ambiente también, ¿ya? ¿Y cómo se puede hacer esto? Con horarios, ¿cierto? O con una estructura que la persona autista pueda conocer. Eso está relacionado también con la anticipación, ¿cierto? Entonces, que exista un horario previo o una estructura previa que la persona sepa, le permite poder disfrutar mejor ese espacio social. Bueno, y esto se puede hacer mediante apoyos visuales, por ejemplo, haciendo un horario con imágenes o con palabras, depende de las necesidades de la persona. Y esto cuenta para todos los ambientes. Esto suma y es beneficioso para ellos en la escuela, en la casa y en la iglesia también. Sí, es muy útil el tener programas disponibles de las actividades que se van a hacer. En muchos casos, en algunas iglesias no se presentan estos programas ante a la iglesia. Y cuando hablo de programa es qué va a suceder en una actividad. Por ejemplo, supongamos que hay un día de retiro o una vigilia. ¿Cuál es el programa que se va a llevar? ¿Qué actividades se van a hacer durante esa vigilia, durante ese retiro, no sé, en la playa, o la actividad como diferente? Tener un programa ya establecido, por lo menos los temas principales que van a suceder, las cosas que van a suceder, es útil en caso de que un adulto autista, un joven o los papás de un niño lo pidan, para poder tener esa información y poder anticipar también, ¿sí? También anticipar a la persona. Muchas veces las personas autistas, sobre todo los niños, cuando se les anticipa lo que va a suceder, les es mucho, pero mucho más fácil el vivir esa
actividad diferente que cuando no están anticipados y tienen que ir de alguna forma ellos ir y flexibilizar y adaptarse a lo que es sorpresivo para el que no conoce. Entonces es una muestra de amor muy grande, hermanos. El considerar, el tener un programa, algo que quizás no en todos los lugares lo tienen, en muchas iglesias lo tienen. Sí, en muchas iglesias tienen claro lo que van a hacer en toda la actividad y lo presentan antes, pero en algunas otras no. Lo mismo sucede cuando se producen cambios en el formato del culto, en la forma del culto. ¿Sí? Es típico, lo hablábamos hace un par de semanas, que la iglesia tiene una forma de hacer culto que normalmente es bien repetitiva. Todos los domingos se comienza, no sé, o con una alabanza o con una oración. Luego viene un tiempo de más alabanza, la ofrenda, los avisos, las oportunidades en algunos lugares. En algunos lugares antes del sermón se invita a las personas para orar por ellas, en otros se invita al final, en otros lugares no se invita. Cada iglesia, cada denominación tiene su forma de hacer culto. Y esto que es repetitivo, a muchas personas autistas les sirve mucho, les agrada, porque sabe lo que va a suceder después del mensaje, del sermón. Sabe lo que va a suceder, cómo va a terminar el culto. Entonces les facilita esto el disfrutarlo, el estar preparado. Y cuando se producen cambios por X motivo, esto puede afectarles. Entonces igual se invita a poder anticipar si los cambios se pueden anticipar, presentarlo antes, compartirlo antes con la iglesia, y así también las personas autistas que sean parte de la iglesia lo van a saber y van a poder prepararse de mejor manera. Ahora, todo esto tiene que ver con un cambio en nuestros corazones, en la forma de ver la necesidad de las personas. Son nuestros hermanos autistas, son hermanos que necesitan esto para que puedan participar activamente y tranquilamente del culto. Que el Señor nos ayude y oremos por esto para que el Señor nos ayude a ser personas flexibles, a ser iglesias flexibles, que nos enfoquemos en las personas, que nos enfoquemos en el Señor primeramente y luego en las personas que son parte del culto y luego en todo el resto que esté disponible para ayudar a cada una de las personas a participar del culto a nuestro Señor. Sí, entonces una iglesia más estructurada es más accesible para las personas autistas. También en este tema de las adaptaciones del contexto o del ambiente, otra adaptación muy útil es que existan reglas claras en los contextos donde la persona autista esté. ¿Sí? Que estas reglas se puedan decir verbalmente o si no, se puedan presentar de manera visual como para que la persona la recuerde, pero que existan reglas y límites bien establecidos, ¿ya? Porque hay a veces límites que se dejan como a criterio y después existen ahí malos entendidos y malas experiencias por el tema, y entonces lo mejor para evitar ese tipo de situaciones es que las reglas estén claras desde antes. Sí, así es. En particular, por ejemplo, en las escuelas bíblicas, en las actividades extraprogramáticas, que las reglas se expliquen antes, que esto se suma al tema del programa. Si tenemos los programas listos de las actividades que se van a hacer, también se pueden establecer reglas también para los juegos y respetarlas, ¿sí? Respetarlas. Si hay una regla que se estableció, respetar esa regla cada uno de nosotros. Y porque si no se genera un tema de confusión, ¿sí? Como es una regla y no se respeta y nadie la respeta. Entonces la idea es que cada regla que nosotros compartamos de una manera clara también la respetemos. Sí, claro, eso tiene que ver con ser confiables también como personas. Sí. Bien, ofrecer descanso, ¿ya? Es necesario muchas veces que la persona tenga acceso a descansar, muchas veces de actividades, a veces de reuniones con personas, ¿sí? Y que haya un espacio que se le respete, ¿sí? Para que él pueda salir o ir a cierto lugar y estar tranquilo, poder que se le den esa posibilidad sin ser juzgado, sin que se considere esa necesidad, porque puede existir una sobreestimulación social o sensorial que va a requerir un descanso, ¿sí? Un tiempo donde pueda salir de esa situación que los puede estar agotando, cansando sencillamente, y necesita un tiempo de descanso. Sí, esto con los adultos igual es importante considerarlo. Pasa mucho que adultos autistas que pertenecen a una iglesia, ¿cierto? No pueden participar en todas las actividades porque necesitan descansar, necesitan tener tiempo en sus casas tranquilos donde poder descansar de los temas sociales
Y la idea es que nosotros no juzguemos esto como una no participación o un poco compromiso con la iglesia, o un poco compromiso con el servicio, o un poco compromiso con Dios, ¿sí? Sino que lo veamos como parte de las necesidades que estas personas tienen, y lo respetemos de esa forma. Y lo mismo con la estimulación, ¿sí? Evitar la sobreestimulación. Sí, evitar ambientes cargados de estímulos, ¿sí? Ya sean estímulos visuales, estímulos auditivos, ¿cierto? Mucho ruido o demasiadas cosas, demasiadas luces. Todo eso de mucho adorno que a veces se quiere hacer para que sea más bonito. Muchas veces sobra y daña, ¿sí? O hace que el ambiente sea menos accesible, menos grato para una persona. Hermano, entonces oremos por esto. Oremos por nosotros como familia, los que somos padres de niños autistas, los que somos hermanos de personas autistas, los que somos abuelos, ¿no? No somos abuelos todavía, pero los que son abuelos de niños, de jóvenes autistas, de adultos autistas. Las iglesias en las que hay personas autistas, que podamos ser lugares que estemos dispuestos a flexibilizar, a hacer las adaptaciones que sean necesarias para permitir que las personas autistas sean parte del culto, sean parte del cuerpo de Cristo, en la actividad diaria, en la actividad que se hace, ¿sí? Porque son parte del cuerpo de Cristo por la fe, por la obra de Jesucristo, nuestro Señor, porque Él los llamó a ellos como nos llamó a todos nosotros. Pero muchas veces nosotros ponemos barreras, ¿sí? Y a diferencia de lo que hacía Pablo, ¿cierto? Adaptándose a cada una de las personas, a cada uno de los grupos a los que acudía, muchas veces nosotros preferimos tener una forma, encerrarnos en esa forma, y en vez de permitirle a otros poder participar, ponemos barreras para que participen. Se nos pasó la hora, hermanos. Ha sido una bendición para nosotros compartir con ustedes en este día. Esperamos que sea de edificación, de bendición para ustedes. Como siempre, estamos disponibles para lo que ustedes necesiten sobre autismo, para hablar con ustedes, si conocen algún familiar que tenga necesidad de apoyo porque ha recibido el diagnóstico hace poco tiempo, o quizás está pasando una situación difícil durante su vida. Estamos disponibles como agrupación cristiana para el autismo. Puede buscarnos en las redes sociales, puede escribirnos, y estamos disponibles. ¿Carlita? Sí, muchas gracias, hermanos, por su tiempo, por su interés en esta área tan importante del autismo, tan a veces invisibilizado. Y la idea es que podamos ser conscientes y podamos ser accesibles y claramente accesibles para las personas autistas. Gracias por su tiempo, por sus oraciones, contamos con ellas. Eso, nos vemos en el próximo programa. Sí, nos vemos en el próximo programa. Solo para terminar, todo esto que dijimos hoy día, hermanos, son ejemplos de adaptaciones. Son ejemplos de adaptaciones. Hay muchas más que se pueden hacer y van a depender siempre de la persona autista. Las personas autistas son las importantes acá, que podamos conocerlas, escucharlas y ver sus necesidades para poder adaptarnos a ellas. Así que el Señor les bendiga y nos vemos.